José Luis, qué gusto, Jorge. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, indistintamente de la hora en que vean este programa o este nuevo episodio de Las Cosas Como Son. Seguimos con invitados importantes, interesantes, del más alto nivel, evidentemente, para que nos cuenten las cosas como son y sin duda alguna puedan absolver cualquiera de las dudas que ustedes tengan. El día de hoy nos acompaña José Luis Torres. Un gusto, José Luis, viceministro de Educación, catedrático, con muchísima experiencia en el ámbito educativo. Tengo la oportunidad de conocerlo, no de ahora que está en el ministerio o que está a cargo de la cartera de educación, sino desde hace mucho tiempo atrás y conozco perfectamente cuál es su trayectoria. José Luis, cuéntanos un poquito, bienvenido primero, y cuéntanos un poquito más quién es José Luis Torres, cuál es todo ese bagaje del cual estoy hablando y cómo así ha llegado a esta cartera tan importante que entiendo que es una de tus luchas o uno de tus retos durante toda tu trayectoria profesional, mi querido José Luis. Bueno, primero, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar con amigos y poder conversar en estos espacios un poco más relajados. Eh, me hacías acuerdo cuando hacíamos radio, Claro que sí, que el correcto. saludo era buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que nos escuchaban cuando teníamos el programa de fútbol. Tuve ese, Un pequeño flashback. ese flash. Pero nada, a ver, ¿quién es José Luis Torres? Abogado de profesión, padre de familia, de 4 hijos. 20 años vinculado a la educación. Comencé como profesor a los 18 años y fui escalando en instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación, escuela, colegios, y luego tuve un periodo bastante largo de 10 años en educación superior como profesor en la Facultad de Economía, la Facultad de Derecho, fui decano de la Facultad de Derecho, fui director general de 2 colegios, uno inclusive que era muy perfilado a temas de inclusión, a trabajar con niños con necesidades educativas especiales. Y antes de entrar al Ministerio de Educación, gracias a la gentil invitación que me hizo la señora ministra Yelda Alcibar García, la cual públicamente le agradezco la oportunidad que me ha dado de servir al país, fui director general del Colegio SEC, que es una multinacional española. Sí. Y nada, ahorita sirviendo al país desde el Viceministerio de Educación. ¿Qué está haciendo en este momento el Viceministerio de Educación? Para quienes nos ven, nos escuchan, para mí es una de las piedras angulares en el ejercicio de la política pública y quién mejor que José Luis nos cuente un poco qué está haciendo esta cartera desde que llegaron. Ustedes tienen poco tiempo realmente al frente de la cartera, creo que tienen 7 meses. menos de un año, iba a decir justamente, tienen menos de un año, pero que evidentemente el reto de servir al país y el reto de la misma administración pública, qué es lo que conlleva, cuáles son esos planes, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo en una cartera, si no es la más delicada, una de las más delicadas por todo lo que conlleva justamente la vinculación que tiene con o que tiene la educación, mi querido José Luis. A ver, un poco para explicar cómo es el ministerio. El ministerio recientemente se fusionó con los antiguos ministerios de Deporte y Cultura Ujú. y a su vez con la Secretaría Nacional de Educación Superior. Entonces, actualmente somos 5 viceministros. Yo, que soy el viceministro de Educación, Juan Carlos Rodríguez, que es el viceministro de Gestión Educativa, Ujú. Ramiro Torres, que es el viceministro de Educación Superior, Romina Muñoz, la viceministra de Cultura, y Roberto Ibáñez, el viceministro de Deportes. ¿Cuál fue el gran reto que nos planteó la ministra cuando llegamos en noviembre del año 2025? Justamente hacer esa sinergia. No es que la Secretaría de Educación Superior, Cultura y Deporte sean ministerios pegados al Ministerio de Educación, sino que exista realmente una articulación Educación. entre la educación, la cultura y el deporte en los diferentes espacios de la comunidad y dentro de las instituciones educativas. Ok. Y ese ha sido el primer reto que la ministra lo ha liderado de forma muy correcta, lograr esa sinergia y esa articulación entre los diferentes viceministerios. ¿Qué hace el Viceministerio de Educación? El Viceministerio de Educación se dedica a realizar política pública. Ok. ¿Cuál es esa Digamos, política pública que tenemos? política pública en general. Por ejemplo, en los últimos meses, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura ha sacado una serie de normativas que ya le están dando un cambio al Sistema Nacional de Educación. Por ejemplo, después de 14 años, le hemos devuelto la capacidad sancionatoria a las máximas autoridades de los establecimientos educativos. ¿A qué te refieres con capacidad sancionatoria? Vamos a eso. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en el colegio? ¿Y quién sancionaba? El rector. Correcto. Bien o mal sancionado, sancionado. A partir del año 2012, que tenemos un nuevo marco legal educativo en el país, 2011-2012, se le quita esa capacidad sancionatoria a los rectores. Y sanciona ¿Quién la dirección. sancionaba? La Junta Distrital de Resolución de Conflictos.
que es un Sí. organismo interno dentro de las direcciones distritales de educación. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba? Primero que había procesos que se demoraban 6, 7, 8 meses. El chico ya era promovido de año y no tenía sanción. Ok. O simplemente no se sancionaba. Por diferentes motivos, independientemente del sostenimiento. Cuando hablo de sostenimiento, hablo del tipo de institución educativa. Esto es fiscal, fiscomisional o particular. Ok. ¿Ya? Y cuando se sancionaba a veces, no se entendía cuál era el contexto del tema. Porque ¿quién más que el rector de la institución educativa para conocer al chico? Claro, o que vio el problema. O que vio el problema, correcto. Pero aquí era un funcionario aislado de la realidad de la comunidad educativa quien imponía una sanción. En una decisión firme de la ministra de Educación, Deporte y Cultura, se expide un acuerdo ministerial en el cual dice, nuevamente a ustedes les devuelvo esa capacidad de sanción. Ok. Limitada en el marco de la ley, porque la ley te dice, para estas acciones tal sanción, para estas acá tal y para estas acá tal. Pero eso sí, crea tu catálogo de infracciones. ¿Qué era lo que pasaba? En un acuerdo anterior, el ministerio te decía que no más tú podías sancionar. Ok. No tenías libertad plena para poder actuar. Entonces, justamente eso se rompió. Otra de las grandes políticas que también, y eso fue una de las primeras cosas que la ministra también se sentó y nos dijo en los primeros días de diciembre, tenemos que cambiar el protocolo de género. Que es Protocolo de género. de género. Ok. Que ese fue un protocolo que lo expidió la ex ministra de Educación, Alegría Crespo, Ujú. en base a una sentencia de la Corte Constitucional, pero que trajo mucha discusión pública por las aperturas que tenía el acuerdo en cuanto a la construcción de la identidad personal. Aislaba a la familia de la construcción de esa identidad personal del estudiante. Ok. Aislaba al colegio. Entonces, poco más, si tú te sentías de una forma, te dejó ser. Ok. Pero tú sabes que en los niños la construcción de la identidad se la realicen con acompañamiento, familia y Correcto. escuela. Casa y escuela o casa Correcto. y Bueno, colegio, por así decirlo. entre otras cosas, eso no se veía en ese protocolo. Para no tener, perdón que te interrumpa, Sí, sí, para no sí. tener esos problemas que hay en Argentina, que la gente se autopercibe planta, se autopercibe perro, Perro, gato, exactamente. bus, lo que fuera, porque está consagrado, etcétera, etcétera, y genera evidentemente algunos problemas sociales. Correcto. O el tema de los uniformes, porque se permitía, si es que tú te, Ujú. te autopercibías como niña, podías utilizar el uniforme de las niñas y también había un conflicto con el tema del uso de los Ok, baños. interesante eso. Entonces, la ministra, en una decisión firme y responsable con el país, le pidió tanto al viceministro de Educación y al viceministro de Gestión Educativa la construcción de un nuevo protocolo. Un nuevo protocolo que no podemos tampoco desconocer que los niños tienen derecho a crear su identidad, Correcto. pero tiene que ser de forma responsable y con acompañamiento Ujú. e involucrar a las familias, porque otro de los grandes problemas que nosotros hemos podido detectar en el ministerio es que a las familias se las tenía aisladas y no se hablaba dentro de la política pública de la corresponsabilidad familiar, Punto importante, al que, final de cuentas. que es algo que vemos ya después de varios años que nos está trayendo problemas, Sí, porque si bien vivimos en una sociedad en la cual muchos padres, no digo todos, dejan a su niño el día que inicia el periodo lectivo, ya sea en mayo en costa o en septiembre en la sierra, y se acuerdan de él a la finalización del periodo lectivo. o periódicamente cuando les toca ir a retirar libreta, No van. ni siquiera Jorge, van. Jorge, no van. Uf, Yo como director de colegio que fui, yo llamaba al padre de familia. Y ya llegaba un punto que yo le decía al padre de familia, ¿sabes cuándo puede venir? Usted dígame el día. No importa si es sábado o domingo. claro, Yo yo lo lo atiendo. espero, claro, Yo lo espero. No se preocupe. porque tengo que contarle A, B, C, D sobre el niño y Exactamente. quiero ver cómo podemos ir ayudando o apoyando a X, Y, Z Al persona proceso de o X, Y, Z formación. causa. Correcto. Entonces, a esos niveles tienes que llegar. Wow, Pero, ¿cuál era la contradicción que existía? Diles, pues, el peloteo del día de familia el fin de semana. de cabeza, Toditos estaban ahí. de cabeza y Y todo. cuando tú querías abordarlo, decirle, oiga, papá, León, quiero hablar por un tema de su hijo. No, no, ahorita estamos en otro espacio. Entonces, es un problema. Entonces, la política pública ahorita, por disposición de la ministra, es esa. Vincular a la familia, darles obligaciones reales. Nosotros ahorita, en el nuevo lineamiento del Código de Convivencia que se expidió el día lunes, hablamos mucho de la responsabilidad de los padres y las consecuencias que tienen a raíz de no cumplir sus obligaciones. Ok, Hay un tema de negligencia parental que la conoce la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Entonces, interesante. ya nosotros estamos poniendo también un poco de mano dura y devolviéndole también a las instituciones educativas esa capacidad de acción que la habían perdido por Y completo. sobre todo estas juntas cantonales de protección de derechos, tuvimos una invitada la ocasión anterior, mi querido José Luis, justamente donde hablamos eh,
no quiero decir la poca intervención o el poco trabajo en conjunto que tienen estas juntas de protección de derechos, que al final de cuentas muchas de ellas tienen cabida en los espacios o en los cabildos municipales y que lastimosamente a veces son solamente oficinas para que completar un cupo no, y no más bien ser esa parte articuladora, como lo mencionaste al inicio de la entrevista, en donde podamos ver cómo mejoramos la situación, cómo se aborda algún problema, indistintamente que no hay una fórmula exacta o una regla exacta, sino que basado en esta normativa que expides o que expide el Ministerio de Educación, se puede abordar mucho más fácil esa misma problemática. Cuéntame un poco más sobre este código de convivencia que me acabas de comentar y que me genera, evidentemente, no ruido, pero me genera mucha expectativa al momento de decir, ok, ¿cómo se consume esto? ¿Cuál es el plan que tienes a corto, mediano y largo plazo para que al final de cuentas papá, mamá también conozca de esto? Porque sí, podemos tener legislación, Ujú. podemos tener reglamentación o podemos tener normativa, ya que estamos hablando en una estructura un poco más legal o de cuerpos legales para que los colegios o los padres de familia tengan responsabilidades y tengan sí mismo también derechos, pero ¿qué se va a hacer para que al final de cuentas el padre de familia se involucre en esto? Uno, dos, que el padre de familia también entienda esta corresponsabilidad de la cual me estás hablando hoy en día, que la crianza del niño no depende solamente del colegio o de la institución educativa porque no atiende a un solo niño. Ujú. Está normado, creo que por aula, alrededor de 20, 25 niños aproximadamente, y son 25 mundos distintos, con 25 problemas distintos, con 25 necesidades distintas, y a veces en algunos colegios particulares o fiscales o fiscomisionales, como los mencionaste, a veces solamente hay uno para Ujú. 25 y el profesor se hace 8 para poder atender eso. Cuéntame un poco más sobre este código de convivencia al cual mencionaste, que recién lo acabaron de firmar el día A lunes. ver, el código de convivencia es el reglamento interno de la institución Ok, educativa, lo que antes perfecto. se llamaba reglamento interno. Es un documento de construcción participativa, que eso es muy importante, no es impositivo por parte de la autoridad del establecimiento educativo del promotor educativo, sino que lo construye las autoridades educativas del plantel, padres de familia, estudiantes. Entonces, de esa construcción sale ese documento en base a las necesidades que cada institución tiene. No, Se establecen los compromisos, se establecen las obligaciones, se establecen consecuencias, se establece el catálogo de sanciones y de infracciones. Punto. Entonces, como es un documento construido participativamente, nadie puede decir el día de mañana es que a mí no me invitaron no, o yo no conocí de o yo esto. no conocí. Y adicionalmente es obligación de todos los establecimientos educativos al inicio del periodo lectivo hacer la socialización del código de Ok. convivencia. Y tiene que estar publicado en la página web, en la cartelera, donde quiera. O Pero en las redes sociales, porque en las redes sociales, o hay muchos colegios correcto. que tienen ya redes sociales o que Yo he manejan. visto que en Facebook la Ya, publican, o ok, sea, a ese perfecto. nivel. Ponen el link y ¡pum! Se te No, no, descarga. sí, porque, a ver, José Luis, al final de cuentas, es parte de la convivencia hoy en día las redes sociales. No digo que son todos, porque evidentemente la construcción de una estrategia de comunicación como comunicador, como consultor, como estratega, evidentemente es una de las acciones para poder decir mañana o más adelante, el padre de familia, la madre de familia no me puede decir no No, tuvo cómo enterarse, correcto. porque tengo canal de WhatsApp o tengo chat de papitos, mamitas, tengo canal institucional o boletín institucional, tengo mailing, tengo lista de difusión, tengo publicación en Facebook, en Instagram, en TikTok, en la que fuera, y sobre eso al final de cuentas también voy colaborando con el Ministerio del Ramo a poder amplificar un poco más la llegada de este mismo Correcto. mensaje o no. Si el padre de familia mañana más adelante te dice que no tuvo o que no decide participar de esto, ¿cuál es la sanción que podría tener? Si es que podría tener sanción o no, o qué se está haciendo también para pensar justamente en esos casos en donde los padres, que es importante que entiendan lo que mencionaba José Luis al inicio de la intervención y que es algo que repito mucho en estos micrófonos y en otros micrófonos también en donde tengo la oportunidad de participar, de esta corresponsabilidad que tenemos todos como padres de familia, o como ciudadanos, incluso de poder mejorar la política pública, porque es evidente que la política pública, José Luis, no está escrito en piedra, ni tú dices, esto es lo que hay y ya está, no está escrito en piedra y al final de cuentas es perfectible, es moldeable, es mejorable, es susceptible a cambio y eso evidentemente lo hace quien decide participar activamente de esta construcción de la política pública, mi querido José Luis. Acuérdate que esto es dinámico. Correcto, Esto es muy dinámico. Y a ver, y aquí estamos hablando de realidades distintas. ¿Por qué? Porque no es la misma la situación de la ruralidad que de la zona urbana. No es lo mismo los que están en zona de frontera o los que están, por ejemplo, en Taisha. correcto. Entonces, tienes que hacer políticas públicas que sean moldeables
A la para realidad de cada a la sector. realidad de cada sector, de cada sostenimiento, y principalmente, que eso sí es algo que yo he tratado de transmitirlo a mi equipo, y lo digo entre broma y en serio. La política pública no se puede generar para que le entienda el piso 12 del Ministerio de Educación, Correcto. que el piso 12 es donde tenemos las oficinas. Entonces, por eso yo digo el piso 12. Porque ¿cuál es el gran problema? Yo estuve hace 7 meses atrás y yo estaba del otro lado de la orilla. Correcto. Entonces, cuando venía la política pública, tú decías, ¿con qué se come esto? Claro. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo, ¿Con cuántas papas con, hago esto? con cuántas papas hago el locro? Ujú. Entonces, y cuando tú le ibas a preguntar al asesor educativo, porque el ministerio tiene asesores y auditores educativos en cada una de las direcciones distritales, te decían, déjenme verla, o le interpretaban a su manera. Entonces tú llamabas a consultar al asesor, me invento, de San Borondón, yo que Ujú. estaba en Vía La Costa, a San Borondón. Oiga, amiga, ¿qué me Bueno, puede decir? Cuénteme sobre este tema. Y te hago una interpretación completamente diferente a la que te estaba dando mi director distrital de Vía La Costa, ok. o mi asesor educativo de Vía La Costa. Entonces, Teléfono roto y ahí. teléfono roto. ¿Cuál es otro de los cambios? Antes de sacar la política pública, se realiza una socialización con los asesores educativos. ¿Para qué? Para que ellos se empapen y sean quienes repliquen en los territorios la política pública o nos ayuden a construirla también. Correcto. Eso Porque, creo. porque ellos tienen una visión territorial, pueden decirme, ¿sabes qué, viceministro, o José Luis, o abogado, doctor, como me quieran decir? Esto no es aplicable por esto y Por lo A, B, otro. C, D. Ujú. Ah, mira, tienes razón, no lo había mapeado. Muchas gracias. Y eso es parte del trabajo en conjunto que se realiza con el viceministro de Gestión Educativa, porque si bien nosotros realizamos la política pública, yo necesito la parte de gestión educativa para ver si es que es aplicable en territorio, Correcto. porque el viceministerio de Gestión Educativa trabaja más en temas de territorio. Y gracias a Dios, con Juan Carlos Rodríguez, que es el viceministro de Gestión Educativa, tenemos una gran relación y podemos trabajar en conjunto para que la política pública al final del camino sea visible primero y segundo que sea aplicable, que es uno de los grandes desafíos. Correcto. En ese desafío, mi querido José Luis, que nos estás comentando, toda la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales, eh, ¿qué más te has encontrado en esto, en estos 7 meses y días más, días menos que tienes ya en gestión? No voy a tocar el sentimiento porque conozco perfectamente y de buena mano tu fervor por el servicio al país, la pasión que le pones a no solamente el tema educativo, sino a todo lo que haces en tu ejercicio profesional. Pero evidentemente a veces hay una diferencia abismal en este ánimo de querer servir al país y tú dices, te encuentras a veces con una pared. Creo que en el caso del Ministerio de Educación conozco también a la ministra de Educación, la conozco a Gilda Alcibar por varios temas. Y entiendo que ese no es el problema, porque tú dices, a veces el problema del funcionario público, del viceministro, es que no fue llevado por el ministro del ramo, no fue llevado por el ministro de turno, y entiendo que Gilda armó todo este equipo con el cual, más allá de conocerlos, tiene la confianza, conoce la capacidad de cada uno de ustedes y dijo, ok, el presidente me ha pedido A, B, C, D cosas en tema educativo, pero creo yo que nos hace falta muchísima estructura, nos hace falta muchísima política pública, normativa, política pública que pase o que cumple ese salto que normalmente siempre reclamo. Y digo siempre reclamo no solamente a través de estos micrófonos, es decir, cuando pasamos de esta política pública a tener una política de Estado y que indistintamente el gobierno que llegue o el presidente que llegue, tú al final de cuentas puedas ver esos resultados en largo aliento, porque tú, estando adentro y yo hoy en día estando afuera, evidentemente sabemos que estos cambios culturales y educativos no los vamos a lograr de la noche a la mañana, no se van a conseguir resultados mañana mismo sobre esto, sino que evidentemente es una carrera más de resistencia que de velocidad, como se dice en el grupo rural. ¿Cuáles han sido esos desafíos al momento de encontrar esto? Ya vamos a tocar otros temas también que me parecen interesantes porque en alguna ocasión conversé o tuve la oportunidad también de conversar con los famosos bares del colegio o los bares colegiales en los cuales para aplicar de alguna que otra manera normativa preventiva, ese era uno de los focos para poder prevenir la malnutrición, etcétera, etcétera, que entiendo que no solamente parte del Viceministerio de Educación, sino también la articulación con otras carteras de Estado, pero ya abordaremos eso. Me quiero decir, ¿cuáles han sido esos retos en todo este tiempo que has tenido? Porque Gilda, si la memoria no me es grata, creo que es la tercera ministra de Educación, es uno de los ministerios en los que ha habido muy pocos cambios o menos. Por ejemplo, en el de salud han habido como 5 ministros en lo que va el gobierno del presidente Novoa.
infraestructura, transporte o transporte es el que menos cambios ha tenido porque ha sido un mismo ministro desde el inicio del gobierno, pero en el resto también hemos ido viendo estos cambios de ministerios que al final de cuentas también a veces es borrón y cuenta nueva porque tú dices, ok, me lo comentaste hace un momento, la visión de Alegría Crespo sobre este tema era muy abierto y más bien nosotros decimos, no, hay que cerrarlo porque se puede prestar para malas interpretaciones o se puede prestar para algún tipo de desvío en los jóvenes y en los chicos. Y lo mismo con el ministro Calderón, que también entiendo que fue uno de los primeros ministros que estuvo Daniel. a cargo de la cartera. ¿Cuáles han sido esos al final de cuentas para no hacer borrón y cuenta nueva, no hacer de aquí no, esto no sirve, sino, ok, ¿qué hay de positivo en lo que dejó David, en qué hay de positivo en lo que dejó Alegría? Y cómo Gilda, en conjunto contigo y el resto del personal que hoy en día forma parte de este ministerio unificado de cultura, deporte y educación, termina convirtiéndose en realidad, mi querido José Luis. A ver, primero decir que el ministerio, por lo menos en la parte de educación media, Sistema Nacional de Educación, tiene educadores de años que están dentro del sistema. Ujú, Entonces, no ha sido tanta novedad el monstruito, como decimos ujú, nosotros. Y sumado a que cuando tienes una buena líder, una buena capitana de barco, las cosas pueden fluir. Gilda, la verdad que en ese sentido, con el cariño a la señora ministra, decirle eso por su nombre, es una persona visionaria, es una excelente capitana de barco, es muy clara y muy concisa en las cosas que nos dice. No necesitamos hablar todos los días para poder hacer que las cosas funcionen dentro del ministerio, porque el rol de ella es uno, que lo define el presidente de la República, y el rol de nosotros es otro, diferente, que lo define ella ujú. y que nos dice, y no necesitamos hablar más porque a la primera llamada ya sabemos para dónde tenemos que caminar y cómo se tienen que ejecutar las cosas. Entonces, eso ha permitido que la dinámica de trabajo en el Ministerio de Educación sea muy buena, porque tenemos una ministra que confía en el criterio de sus viceministros y en las acciones que nosotros realizamos. Correcto. Y Buenísimo. es una bendición poder trabajar de esa forma, porque adicionalmente nos une una amistad de muchísimos años y yo ya tuve la oportunidad de trabajar con ella bastante tiempo. Entonces, conozco cómo es ella en el lado profesional y en el lado personal, lo cual eh, facilita el Facilita trabajo las cosas. Correcto. completamente, Sí, sí, sí. completamente. Entonces, eso no te digo que a veces es frustrante ciertas cosas del servicio público, eh, cuando se entrampan los papeles, cuando el trámite no fluye a la velocidad que uno quiere que fluya. Existen, yo siempre digo, los funcionarios del Ministerio de Educación son maravillosos. Existen muy buenos y existen otros que no son tan buenos o que no les gusta trabajar a la velocidad que uno necesita. eh, es muy interesante. A veces nosotros como viceministros no somos viceministros de escritorio. No es que estamos sentados en nuestra oficina y esperamos que las cosas vengan a nuestra oficina. Ujú. Nosotros somos mucho, y creo que por eso he bajado de peso, de subir y bajar a las subsecretarías del ministerio y pedirle información. Oiga, señor subsecretario, ¿qué pasó con esto aquí que le pedí? O venga, voy a hacer oficina aquí ahorita. Vamos. Claro, Entonces, despachemos esto. Así. despachemos esto. Entonces la gente te ve. Entonces ya no es novedad vernos a veces como loquitos subiendo y bajando los pisos del ministerio para que las cosas, porque la ministra necesita resultados. Y nosotros no podemos salir, como dirían los colombianos, con un chorro de bajas a decir, no, es que mire, es que el director no me entregó la información, no me entregó el informe, porque ella no me va a aceptar esa excusa. Entonces, ese te puedo decir que ha sido el mayor desafío y a veces las frustraciones que uno puede tener en general en el servicio público, Ujú. porque creería yo que esa no es un malestar exclusivamente de José Luis Torres, sino de muchos Sí, que hemos venido del sector privado para servir al país. sí, es que hoy, José Luis, estás como viceministro, pero también eres ciudadano, también fuiste o eres consumidor por tus hijos también del sistema educativo. Entonces, al final de cuentas, es entender desde esa misma parte, desde una vereda o desde la otra vereda, cómo funciona esto y qué mañana más adelante quieren implementar en materia educativa. ¿Qué hay en la articulación o con la articulación con estas otras carteras de Estado? Te comentaba hace un momento lo del tema con quienes tuve la oportunidad de conversar. Si la memoria no me es ingrata, probablemente hace unos 2 años, 2 años y medio, y al final de cuentas quería ver de qué forma podíamos integrarlos a ellos a esta política pública, es decir, ok, si yo quiero combatir, por ejemplo, la malnutrición o en conjunto con la Secretaría Técnica de Desnutrición eh, Infantil, si queremos combatir esto, mañana más adelante, los bares de los colegios son también importantes, más allá de que, como en ciertos casos, a veces hay algunos que son
monopolios, algunos que tienen más de un bar en el tema y que al final de cuentas piensan más eso como un negocio que como también una parte de servir al final de cuentas al país porque estás trabajando en algo sumamente importante que es la alimentación de los niños. Ya la ciencia lo dicta directamente por varios estudios. De 0 a 5 años la alimentación de los niños es primordial y fundamental para poder tener todas las capacidades que los niños necesitan de cara a su aprendizaje mañana más adelante y eso nos va a permitir tener mejores personas, mejor mano de obra, mejor personal que esté justamente capacitado, mi querido Te José. sirve para adquirir de mejor manera los conocimientos, porque un niño bien alimentado tiene otro tipo de predisposición frente a la adquisición de los conocimientos. A ver, en ese sentido, te puedo decir que el viceministro de Gestión Educativa está haciendo una labor genial en ese tema. Nosotros trabajamos de la mano con el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, para el tema de alimentación escolar en algunas instituciones educativas a nivel nacional. Y el PMA trabaja con actores de las comunidades. Ok. Ellos son la mano de obra dentro de los comedores escolares y también se trabaja con productos de ese sector determinado. Entonces, tienes un tema de generar un movimiento de la economía local, gracias al PMA. Y ahí tienes el programa de alimentación escolar que la da el gobierno nacional. Yo he probado la colación escolar, es muy diferente a la que se consumía antes. De hecho, mis hijos, que tuvieron la oportunidad de visitarme en el ministerio hace 2 meses, yo les dije, prueba. Y me dijeron, está rica. Me gusta la galleta. Hay una galleta de frutilla que a mí en lo personal me encanta y unos chips de arroz me parece que son que están súper bien, más las leches y todo lo demás. O sea, se está haciendo un buen producto. La industria nacional nos está ayudando bastante en la calidad del producto, un producto balanceado, un producto que vaya acorde a las necesidades de los chicos. Hay que entender también que en muchas realidades esa es la única comida que tienen muchos de los niños. Correcto, sí. Entonces, que es una realidad penosa, pero es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar y darle solución. Ahora, concretamente bares escolares. Existe una normativa ya bastante antigua que suscrita entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, Ujú. que regula el tema de los alimentos que se tienen que proporcionar dentro de los bares escolares. No frituras, no alimentos con Genérico. transgénicos y una serie de altos en azúcar, en base al semáforo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, existe una regulación. Entiendo que el viceministro de Gestión Educativa ha tenido reunión con las asociaciones de bares por el tema de las concesiones, por Ujú, qué es lo ujú. que se está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es algo que se va a seguir trabajando. Y también existe una iniciativa legislativa para regular el tema de los bares escolares. Estuve escuchando en días anteriores, todavía no tengo el texto del proyecto, no te podría ahondar más en el tema, pero lo cierto es que lo que se trata es que la alimentación que consumen los niños sea una alimentación balanceada. Balanceada y acorde a la territorialidad Y también seguro. acorde a la territorialidad, porque, a ver, yo sí me acuerdo hace 16 años atrás, en instituciones educativas donde en aceite negro estaban haciendo pescado frito Uf, para darlo a los chicos dentro del plantel. O las tablas oxidadas, los hierros oxidados, donde hacían la papa, los yapingachos para vender el hornado dentro del del- establecimiento educativo, sin que pase por controles de ARSA, sin que pase por controles del Ministerio de Salud, sin que tengan permisos municipales. Entonces, ese es un problema porque nadie los controlaba hace 16, 18 años atrás. Hoy existen muchos más controles. De hecho, hay un contrato estandarizado de concesión de bares escolares sí, que te interesante pide saber. todo esto de aquí porque tienes que estar sujeto a los controles que el Estado tiene, como cualquier otro tipo de empresa o como cualquier prestador de alimentos. Sí, eso es interesante lo que nos comenta José Luis. Bueno saberlo, al final de cuentas, que existe esta articulación entre varias carteras de Estado. Mi querido José Luis, hay otro tema que también, sin duda alguna, llama muchísimo la atención y entiendo que también lo regularon o lograron, creo, regularlo ustedes, que es el uso del tema de los celulares en los colegios educativos. Yo creo que en ciertos sectores de la ciudad o del país evidentemente iría con controles mucho más fuertes, pero eso obviamente es mi criterio desde afuera, pero construir política o hacer política pública a veces no es necesariamente como uno quiere o como uno piensa, sino que, como lo comentaba mismo José Luis, hay que escuchar al ciudadano, recoger todas estas necesidades, recoger todas estas inquietudes que se tiene y sobre eso ver cómo se adapta, cómo se acopla. ¿Qué hay con este proyecto? ¿Cómo está funcionando? ¿Ya hay resultados? ¿No hay resultados? ¿Hay implementación ya a corto, mediano plazo sobre esto? ¿Y de dónde nace el hecho de
hay que regular esto mañana o más adelante en las instituciones educativas, mi querido A José? ver, existe un acuerdo ministerial, me parece, no me acuerdo si es del año 2024 o el año 2025, que lo suscribió la ex ministra Alegría Crespo. Pero ¿cuál fue el problema de ese acuerdo? Que limitaba el uso de dispositivos electrónicos. Ok. Entonces ahí te Otra vez metieron abierto. Claro. celulares, iPads, hasta computadoras, porque la computadora, la Es un laptop, es dispositivo. un dispositivo electrónico. No. Entonces generó un conflicto dentro del sistema. El acuerdo no se ha tocado, sigue igual, se han hecho ciertas aclaraciones mediante oficio, porque, a ver, hay instituciones educativas que por su proyecto educativo necesitan el uso de ciertos dispositivos electrónicos dentro del aula, principalmente en las edades que están sugeridas mundialmente, que es a partir de los 15 años, el uso de la tecnología, el uso de la IA, etcétera, etcétera, etcétera. Hay instituciones que tienen centros MAC, no por hacerle publicidad, pero dentro de sus instituciones educativas. Entonces, si tú mantienes esa regulación, dice entonces tampoco puede ir al laboratorio de De computación. computación. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué es lo que sí se reforzó? Y ahí es donde entra nuevamente este acuerdo de medidas sancionatorias y socioeducativas que hablábamos al inicio. Ujú. Yo le digo al rector, usted defina en el código de convivencia qué es lo que no se puede utilizar y qué es lo que sí se puede utilizar. O en qué horario se puede y en qué horario no se puede. Usted lo define Como institución como educativa. sanción, como socioeducativo, como compromiso. Correcto. Yo le devuelvo a usted esa capacidad de definición. Ya si usted no lo define, ya no es culpa mía. Claro. Entonces ahí es donde podemos llegar a lo que tú dices de endurecer un poco más la línea o dejarla más suave, pero eso ya queda a criterio de cada institución educativa. Interesante. Porque también, ¿y cuál es la lógica detrás de esto de aquí? No todas las instituciones educativas son iguales, Correcto. porque tú tienes instituciones fiscomisionales de la policía que tienen su visión, la de los militares que tendrán una visión diferente a la de los policías, tienes las confesionales, Ujú. fiscomisionales o particulares, y tienes las particulares, laicas, no laicas, lo que sea. Ujú. Entonces, lo que tú tienes que hacer es darles un poco la vía libre para que ellos, en base a su misión, visión y filosofía institucional, puedan crear esta política sobre, en este caso que estamos hablando, sobre el uso de los teléfonos o sobre el uso de los dispositivos electrónicos. Porque tú puedes decir en el compromiso, si se permite utilizar iPads en tales horarios regulados para esto y pin. Correcto. Y lo pones. O para determinada actividad como tal. Correcto, correcto. Que fuese. Lo que sí es cierto es que siempre, y los educadores lo saben, es que el uso de los dispositivos electrónicos se recomienda a partir de los 15 años, Ok. dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes no. Y peor a edades tempranas. ¿Por qué? Porque afecta la adquisición de habilidades lectoescritoras. Ok. Y sociales. Me imagino que Apa- también. o sea, O sea, fuera de las sociales, digo de porque sociales me refiero a interacción, no, ¿no? no, no, No sí, digo sí, sí. sociales de redes sociales, Sí. sino sociales de interacción en donde mañana más adelante un niño no se me extraiga o no se me aparte de la convivencia Por estar en el ¿verdad? Roblox. Por estar en Roblox, por estar en Sí, 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 en sí. cualquier juego y que mañana más adelante cuando papá, mamá le quite el dispositivo, ya hemos visto casos de Sí, violencia, sí, de gritos, de maltratos, etcétera, sí. etcétera, porque al final de cuentas también es parte o se vuelve un vicio Es el que, hecho de tener un dispositivo electrónico. a ver, es que te vuelvo y te insisto, Jorge. El detalle es que nosotros podemos poner en el papel maravillas, Ujú. pero mientras el padre de familia no tome conciencia de muchas cuestiones básicas, es un problema para nosotros como Sistema Nacional de Educación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y tú lo ves en los centros comerciales, en los restaurantes. ¿Cuál es la fácil? Toma, mijito, mira Para que el YouTube niño no llore, para toma, que el niño no dale, llore, dale el iPad o cómprale un iPad. porque existe, digamos, de cierta manera un facilismo de crianza y este sentido de no quererme complicar porque no quiero que el niño llore, porque quiero que el niño coma, porque yo quiero descansar y no quiero que me moleste, Claro, o porque vengo o trabajando porque vengo todo el trabajando. día y para estar tranquilo, Claro. descansando, en teoría, me deslindo de mi yo- responsabilidad como padre. y entonces yo lo que me pregunto es, ¿y cómo sobrevivían nuestros padres? Claro. Porque en nuestra época no había celular, ¿no? Había el Nintendo Claro, pero bueno, y estaba y era controlado. regulado. Eso es lo Era importante. regular, era de 5 a 6 y punto. En mi caso era, terminas de hacer las tareas, te la Correcto. supervisa el adulto que esté en Ujú. casa, papá, mamá, familiar cercano o mis hermanos mayores, Claro. evidentemente, y era, ok, puedes jugar Claro. una hora, puedes irte a jugar al parque también así mismo, una hora o no, evidentemente creo que eran otros tiempos en donde no existía esta hiperconectividad que tenemos hoy en día, Correcto. donde
tenemos más dispositivos electrónicos que ciudadanos en el Ecuador, y más allá de las falencias que tenemos a nivel de Internet, que ya lo conversaremos también eh, qué se hace ahí para poder, al final de cuentas, en la ruralidad, por sobre todas las cosas, ir cerrando esa brecha Ujú. de educación, es lo que conlleva, al final de cuentas, a los niños y a las niñas. ¿Ha habido ya resultados sobre esta misma política que me comentas de Sí, los sí, dispositivos efectivamente, electrónicos? sí, ya la hemos tenido. A ver, gracias a Dios ahorita tenemos una ligera calma dentro del Sistema Nacional de Educación. Los gremios, a excepción de uno, están bastante satisfechos con las diferentes políticas que desde el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura se están emitiendo. Nosotros tenemos mucho contacto con gremios de todo tipo, Ujú. tenemos que escucharlos a todos, menos o sea, también a los que A los que piensan a distinto. los que piensan distinto y parecen loquitos buscando cámaras, pero se los he escuchado a todos en varias ocasiones, porque sí es bueno escuchar un poco propuestas coherentes, propuestas que tengan sentido, no propuestas por decirlas, Ujú. sin, sin, O por llevar la contraria. por imposición, por llevar la contraria, sin un contexto y sin saber la realidad del Estado. O a veces que la gente dice, es que en Suecia no pasa eso, en Noruega tampoco Claro, ocurre lo que está allá, en El pero Salvador están son dando, contextos son realidades completamente completamente distintas, diferentes. contextos completamente distintos, sociedades completamente Mira distintas. algo tan sencillo. Uno de los últimos acuerdos que hice con la ministra de Educación sobre el tema de las actividades complementarias los días sábados. Ok, ¿Qué cuéntanos un poquito comenzaron más. a decir? Y mis hijos me escribieron. Mis hijos me escribieron. Me querían incendiar. ¿Cómo es eso que vamos a tener clases los sábados? ¿Quién te ha dicho, hijito, que ¿Quién? va? Mi hijito bello. Ese es José Luis, No sé, seguramente. José Luis. no, comenzó Benjamín y luego José Luis lo reforzó. Mijito, no sé de qué me estás hablando. Es que yo vi en el noticiero de tal canal que decían que los sábados íbamos a tener clases y que los profesores tenían que ir. Ya le digo, a ver, papito, ya te llamo. Estaba en la oficina, eran 8 de la noche. A ver, mi amor, te explico. Lo que pasa es que hay actividades que sean los sábados como las Olimpiadas. ¿Qué día tienes Olimpiadas tú? Los sábados. Ok, listo. ¿Y los profes van o no van? Sí, sí van. Ok, esta ha sido una práctica histórica Ujú. dentro del Sistema Nacional de Educación, que ciertas actividades se van los sábados. Pero en ningún lado se decía qué iban a pasar con esas horas que trabajaba el profesor. Claro. Si se las cancelaban o no se las cancelaban, era gratis o no, ocupó Correcto, mucho tiempo, fue exacto. gratis o fue por amor a la camiseta. Por amor a la camiseta, porque somos docentes, entonces es una labor sacrificada. Entonces, viendo esta realidad, ¿qué es lo que dijo la ministra? No, vamos a regularizarles el tema. Perfecto. ¿Ya? Y la ministra saca un acuerdo de 5 artículos que no hace obligatoria la presencia de los docentes el día sábado Pero, y les permite la posibilidad de compensar entre Navidad y fin de año. ok, ¿Ya? Entonces, si el profesor José Luis Torres tiene que ir a las Olimpiadas, porque digamos que el próximo sábado son las Olimpiadas de la primaria y yo soy profesor de primaria, yo puedo compensar después del 24 de diciembre esas 4, 3, 5 horas que yo fui por todo un día. O sea, digamos que por libre. 4 horas que tú me das, yo te doy un día libre. Uf, Porque en el derecho laboral, y esto también hay que explicarlo, dentro del derecho laboral, ya sea público o privado, la compensación es una figura válida. correcto. Punto. Sí, o de acuerdo entre las partes al O de final. acuerdo entre las partes. Eso fue todo. Pero no, vamos a trabajar los sábados, vamos a marchar para pedir la derogatoria. Entonces ya ahí es cuando yo digo, bueno, si pasan este tipo de cosas es que algo bueno estamos haciendo. O bueno, al final de cuentas en este campo, porque acabas de tocar un tema y me acabo de acordar de ciertas marchas que evidentemente creo que en algunos casos no hay perno que les ajuste o no hay tusa que les calce, como se conoce Popularmente. en el argot popular. Al final de cuentas, esto hay que regularlo y hay que Sí, normarlo. correcto, para seguridad de los propios docentes. Porque una de las cosas que también se está trabajando mucho es en devolverle ese espacio y esa posición que el docente merece en la sociedad. Lamentablemente, el docente en los últimos años, no hablo de este gobierno porque no es porque sea parte del gobierno, pero vengo siguiendo la labor del presidente Novoa y algo que yo sí lo he escuchado frecuentemente es hablar mucho de la valorización docente, devolverle ese espacio en la sociedad que es importantísimo el docente.
El docente es formador, el docente es educador, el docente es padre y madre a veces, Sí, confesor psicólogo, psicólogo, de todo, orientador, de de todo. todo, de todo, del estudiante. Hay chicos que pasan más horas con los profes que con sus padres O que tienen más confianza o que justamente. tienen más confianza. Entonces, el presidente ha sido muy enfático en el tema de la valorización docente y en eso también se está trabajando con mejoramiento de cursos. Nosotros tenemos ahorita 82 cursos gratuitos de 40 horas, los 82 para los docentes de todos los sostenimientos ¿A qué te refieres? ¿Cursos gratuitos de qué de o solo? formación en diferentes campos, Ok, en para que diferentes ellos campos. vayan profesionalizando de alguna manera. Y no importa si es que eres docente particular, O ficomisional fiscomisional o o público. público. Te puedes inscribir y te entregan un certificado de 40 horas de cumplimiento del curso. Ok, Por interesante. ejemplo, por ejemplo, ¿qué hemos hecho? Aparte de los cursos, justamente en estos días vamos a sacar programas de maestrías gratuitas Para, para beneficiar a 1.500 docentes ok. en didácticas de enseñanza en educación básica. ¿Para mejorar la calidad del docente o para cumplir algún requisito? No, no, Pues no, 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 no. yo recuerdo Las dos cosas, como dirían Chavo, las dos cosas. porque he tenido varias invitaciones, Sí, evidentemente, a dar clases o a ser parte de, y evidentemente es un requisito fundamental. Ah, ok, usted quiere dar clases, pero maestría, presénteme como mínimo maestría, maestría o claro. como turro, como dicen en el barrio. Hay docentes que todavía no tienen maestría dentro del sistema Ok. y una de las iniciativas del presidente no es justamente eso, la profesionalización de los docentes. Entonces, vamos a sacar alrededor de 1.500 plazas de maestrías que en los próximos meses ya podrán postular los ¿Fechas docentes. estimadas de eso? Más o menos. Deberían iniciar en septiembre, Ok. según la planificación que tenemos. ¿Para régimen costa o sierra No, no, o no, es nacional. indistintamente? Es Ok. nacional y se están priorizando sectores donde tenemos levantamiento de información, donde existe la mayor cantidad de docentes que no tienen maestría. Se Ok. está priorizando la zona rural, porque como son online, entonces se puede dar la facilidad o sectores priorizados por seguridad, por embarazo adolescente. Se está trabajando en ese sentido, Ok. ¿no? Entonces, es parte del trabajo que se está realizando como ministerio. Encontramos un ministerio con muchos profesores que no tenían nombramiento definitivo. Ahora poco vi en las noticias que les entregaron 1.000 nombramiento. nombramientos se entregaron este año y en las próximas semanas vamos a iniciar un nuevo concurso de méritos y oposición para entregar 1.000 nombramientos definitivos adicionales para este año. Entonces tendríamos 2.000 docentes que tendrían nombramiento definitivo. ¿Política pública o campaña electoral? Política pública, 100%. Es parte de la valorización docente, así como la contratación. Tú me decías un psicólogo para un número de estudiantes Ujú. determinados. Cuando llegó el presidente Novoa al gobierno nacional, existían menos de 3.000 psicólogos educativos dentro del Sistema Nacional de Educación. ¿Cuántos tenemos a hoy? Ahorita estamos llegando a los 7.189, si mi Ok. memoria no me es ingrata en este momento, Duplicado casi el número. y hemos llegado a un 70% de cobertura a nivel nacional. Hay provincias que ya tienen el 100% de cobertura de profesionales de los DESES que se llaman. Ujú. Y en los próximos días, para el mes de septiembre, vamos a incorporar un poco más de 1.600 psicólogos adicionales. Con eso nosotros vamos a llegar a un 82% de cobertura a nivel nacional. Y el 100% más o menos está previsto para Se está para el próximo año. De hecho, el tema de los DESES es un 2027. KPI. Es un KPI, nos los miden a Correcto. nosotros mensualmente. Entonces, y el presidente está detrás de este tema. Así que esta es una medida para fortalecer a los establecimientos educativos, sumado a un acuerdo ministerial que también expidió la ministra de Educación hace unas semanas atrás de apoyo integral. ¿Qué es lo que pasaba en el sistema, Jorge? Los psicólogos de ese trabajaban por un lado, Ujú. los psicólogos de inclusión educativa trabajaban por su lado, los rectores por su lado, los docentes de apoyo a la inclusión por el otro lado. ¿Qué es lo que dijimos? Se acabó esta vaina. Todos van a trabajar en conjunto para atender al chivo. Vamos a fortalecer el sistema de alerta temprana, porque uno de los grandes desafíos Ujú. fue cambiar esa lógica reactiva del Ministerio de Educación. Sí. Actuó cuando ya pasó el tema, pero ¿Qué es lo que mencionas ahorita? Es reacción más allá de prevención. exactamente, la lógica ahorita de la ministra de Educación es, no, tenemos que trabajar en prevención. Ujú. Tenemos que trabajar en alertas tempranas, porque si sale el disparador, viene todo este equipo de atención integral a atender ese menor. Excelente. Entonces, Excelente e interesante, la verdad. esto va de la mano con, ahora sí, tienes más DESES, tienes más profesionales de inclusión educativa,
tienes fortalecimiento de la labor docente, tienes cursos para los docentes para tratar y para poder abordar este tipo de situaciones, Ujú. porque antes no existían. ¿Cómo abordaba el profe cuando un niño se desbordaba? No tenía las herramientas. Ok. Tienes ya cursos, me parece que son 5 o 6 cursos que los profes pueden ver para tratar este tipo de situaciones. Y ahorita estamos en una campaña que la ministra no lo sabe, que me disculpe cuando me escuche por lo que le voy a decir en este momento. Nosotros tenemos lo que se llama Educa TV, Ok. ¿ya? Y en Educa TV, que es parte, está bajo mi viceministerio, queremos crear es justamente cápsulas para los padres de familia. Mientras la mamá está haciendo el almuerzo, mientras la mamá está haciendo alguna actividad, pueda tener estas cápsulas de cómo abordar a su hijo cuando tenga una dificultad Claro. en casa. O qué hacer. Cómo hacer la contención emocional de forma correcta. Y a dónde llamar, ¿Qué hacer? cuál es el siguiente paso Claro, también. si tu hijo le pasa esto, puedes hacer esto de aquí. Puede ser por estos factores. Te recomendamos esto de aquí. Entonces es darle herramientas a los padres de familia y también queremos ver si lo podemos trabajar en Spotify. ¿Para Ok. qué? Para que las madres, los padres, los adultos cuidadores, mientras se están trasladando a su trabajo, puedan poner la sesión, la cápsula e ir escuchando este tipo de recomendaciones que se hacen desde el Ministerio de Educación. Interesante. Creo que hay mejores herramientas ahí, José Luis, más allá que nos ha dado esa premisa aquí en las cosas como son. Eh, y digo, creo que hay más herramientas porque no creo que todo el mundo tenga Spotify, No, no, claro. más allá que es Es un excelente. ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes la radio convencional, Ujú. tienes los canales del Estado, en el caso de TC Televisión Acuérdate que nosotros tenemos franjas por y, ley. y radios como tal, más la franja que Ujú, tienes al final de cuentas para poder hacer esto, que en algún momento también se lo hizo al final de cuentas para tratar de brindar algo de ujú. educación de lo que yo más o menos recuerdo de lo que tú me comentas y me parece excelente esta primicia que nos está dando José Luis con estas cápsulas que van a ser de Educa TV, porque evidentemente ya me respondiste qué hacer en caso de estas mismas violencias o estos mismos casos de problemas que normalmente tienen los niños. De hecho, como anécdota, en algún momento, cuando tocó a mi hija brindarle ya educación básica, la conversación con la mamá fue, ok, Sí. ¿a dónde quieres meter a la niña? Mira, yo que estoy en el tema educativo, la institución que menos problemas tiene es tal colegio, porque no voy a hacerle promoción al colegio. Y dije, ok, tú estás en el mundo educativo, yo no estoy en el mundo educativo, yo voy a seguir lo que Tu tú me indicas recomendación. porque me hablaba justamente de estos mismos DS y que esta institución educativa es la que menos problemas o las que menos casos tenía, por así Ujú. llamarlo, porque ustedes lo llaman directamente casos. Entonces le dije, ok, perfecto, porque mi hija no vive conmigo, vive con la mamá, entonces dije, ok, dale, Luz Verde es una institución a la cual también yo conozco, mi hermana mayor salió de esta misma institución, conozco el nivel educativo, conozco a la gente que está dentro, que sigue siendo exactamente la misma, y dije, Luz Verde con este mismo tema, pero mejor que me lo cuentes, José Luis. Comentaste, José Luis, también el tema de la ruralidad y a mí sí me preocupa de sobremanera el tema rural porque no solamente por mi trabajo y por algunas campañas en las cuales he tenido la oportunidad de trabajar, de consolidar, de ser su estratega, en este mismo caso he visto esta brecha que existe con la ruralidad y que después de la pandemia evidentemente hubieron muchos niños que se quedaron sin estudiar y que evidentemente la educación online, les guste o no les guste, mi comentario no es igual que la educación Sí. presencial o la educación en pupitre o en una butaca. He cursado varios cursos, varios diplomados, varias cosas online y evidentemente voy a preferir siempre el hecho de ir a una clase, escuchar al profesor, de captar lo que me dice, captar su experiencia y sobre eso evidentemente generar y formar mi propio criterio. Pero ¿qué se está haciendo para reducir esta brecha, José Luis, de la ruralidad que hiciste, que dijiste también, teniendo esta problemática gigantesca que la tiene el país con el tema de la conectividad? Sí, vivimos en una sociedad hiperconectada, pero no todo el Ecuador tiene conectividad y evidentemente por la ideografía del país, a veces en algún cantón, en alguna parroquia, no llega el internet, no hay cobertura, el profesor no tiene las herramientas para darle educación al menos básica a los niños y sobre eso te voy a plantear después de tu respuesta una siguiente pregunta que también me la dejaste boteando ahí como buen término mundialista, mi querido José Luis. A ver, varias cosas.
Trabajar en la ruralidad implica varias acciones. No solamente es un tema de conectividad. De nada te sirve tener el cableado si no tienes el equipamiento tecnológico Correcto. o la infraestructura para poder soportar el cableado. Hay que decirlo. En ese sentido, nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto de Sierra de Brecha Digital, Ujú. que se está trabajando en conjunto con, bueno, ya ahorita no es el Ministerio de Telecomunicaciones, lo que antes El era MIT. Ujú, el Ministerio de Telecomunicaciones, que ahorita pasó al MIT, ujú. correcto, y con CNT, EP. Entonces, estamos trabajando en conjunto para justamente que la fibra llegue a la ruralidad en instituciones que se encuentran priorizadas. Se hizo un levantamiento de información a nivel nacional y de necesidad para poder determinar cuáles son las primeras instituciones que se van a ver beneficiadas dentro de este proceso de cierre de O sea, brechas. quiere decir que ya hay un levantamiento de Ya información, existe un porque levantamiento de información, existen unas instituciones priorizadas, me parece que eran 300 y algo, te debo el número. o provincias más menos, a cuáles progresar. No la tengo en la cabeza esa Ok, información, va. pero existen ya instituciones priorizadas, porque ¿qué es lo que se ve también? Lo que te decía primero es ver si existen las condiciones para poder poner el cableado, Ujú. porque si no, de nada te sirve. Entonces, ese levantamiento de información se lo hizo desde el Viceministerio de Gestión Educativa y estamos avanzando en este proyecto de cierre de brechas, inclusive están los fondos ahí para poderlo activar. Pero Interesante. esto también va de la mano con otra cosa. Si yo tengo internet y no tengo profesores, ¿qué hago? Claro, termina siendo igual Termina siendo lo mismo. una falencia. Entonces, justamente cuando hablamos de priorización para contratación docente o asignación de DESES, por ponerte estos dos ejemplos, siempre hablamos de tres criterios. Ruralidad plena copruna. ¿Qué quiere decir ruralidad plena copruna? Es la priorización. Sea una institución rural, sea una institución donde tenemos identificado embarazo adolescente y esté dentro de las instituciones priorizadas por el CROPRUNA, que es el Comité para Evitar el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, Ok, en el cual nosotros somos parte. Entonces, esas son las instituciones que tenemos que entrar a fortalecer. cuando hablas de evitar el reclutamiento, te refieres a grupos GDOs, correcto. Sí, sí, narcodelictivos, sí, sí, grupos sí. terroristas. Correcto, correcto. Entonces, Interesante. nosotros somos parte del COPRUNA. Yo soy el delegado de la ministra de Educación ante el comité. Y justamente para ir en consonancia con lo que se trabaja articuladamente con las demás carteras de Estado, es que en los procesos de selección para contratación o asignación de partidas de docentes o de DESES, se tienen que priorizar las instituciones que están en la ruralidad, que son parte de Plenis, que son parte de COPRUNA. Ok, entonces quiere decir que ya hay un proyecto En de marcha. repente a mediano plazo, digo no a corto plazo, para poder evitar un poco esa ruralidad que, como se los comentaba, lo vi, lo viví, y evidentemente en algunos casos lo que planteaba era esta cooperación en conjunto, no solamente del Estado Nacional, sino esta descentralización que me parece a mí que podría funcionar bien en estos casos, de trabajar con las juntas parroquiales, trabajar con las alcaldías, trabajar con las prefecturas para darle cobertura al final de cuentas 100% al país. O hoy en día hay otras herramientas de Internet satelital que he visto en algunos países de Centroamérica particularmente, en donde marcas, para no dar evidentemente el nombre de las marcas, han dado algún tipo de donación de estos propios equipos para evitar esta conectividad, o acuerdos con buscadores bastante importantes como el caso de Google, que mañana o más adelante podrían ir alimentando igual un poco esta misma herramienta. Mi querido José Luis, si tuvieses que decirle las cosas como son, ¿a quién se la dirías y qué le dirías mirando a tu cámara, mi querido José Luis? Primero, Dios. Si tú me preguntas eso, es a Dios primero. Oye, uno tiene siempre que sincerarse con quien te cuida, te protege, te guía todos los días. Tú sabes que yo soy un tipo Ujú. muy creyente, y yo creo que las cosas no pasan en vano. Y si yo estoy aquí hoy día, es porque es la voluntad de Dios. De ahí siempre a mis padres y a mi esposa. ¿Qué le dirías? Primero, que los amo mucho, que gracias a ellos soy el hombre que soy. Gracias al buen ejemplo que me ha dado mi padre, gracias al palo que me dio mi madre, y al cariño siempre de mi madre, la comprensión, el aguante, el estar ahí siempre que le he requerido hasta el sol de hoy, hasta la mañana de ayer. Tengo la sana costumbre de hablar bastante con ella, ahorita por las ocupaciones ya menos, pero generalmente
Cuando vivía aquí en Guayaquil, todas las noches cuando salía del trabajo, la llamaba a preguntarle cómo está. Y a mi esposa decirle que la amo, que es el pilar fundamental de nuestro hogar en este sueño. Ella es la que mantiene la casa ahorita, Claro. mientras uno está sirviendo al país, que es una gran compañera de vida, que me apoya en todas las locuras que yo quiero y que siempre está ahí. En todo momento ha estado ahí. A pesar que molesta, pero si no molestara no fuera ella, pero en tal caso te puedo decir que es una persona maravillosa, que mis papás la quieren mucho. Entonces, sin ella, muchos de los triunfos, pues no quiero decir éxitos, no me considero una persona exitosa todavía. Muchos de los triunfos, las cosas que hemos podido lograr en estos 4 años de matrimonio, no se hubiesen podido lograr. Interesante, interesante y un saludo en todo caso a la familia de José Luis, a la esposa, a Gaby, por ese mensaje que justamente comentaba José Luis. Hay varias cosas que siguen quedando en el tintero, José Luis, por ejemplo, y que escuchándote me salta esta misma duda. ¿Qué pasa al final de cuentas con esta trazabilidad o cuál es la perspectiva que tienen ustedes con respecto a esta educación pública como tal? Hemos abordado igual un poco el tema de este empoderamiento o este otorgamiento de poder nuevamente darle a las instituciones educativas, pero ¿cuál es la visión? ¿Cuál es esa misma normativa para poder tener que en algún gobierno, me parece que hubo, al final de cuentas, no una estandarización, pero sí hubo una regla general al final de cuentas para poder llevar este ministerio, el ramo, tiene esa visión de devolverle a la educación pública lo que debería ser la educación pública en el país, entendiendo que no todo el mundo tiene para pagar un colegio particular, no lo tiene, está en proyecto, no está en proyecto, y sobre eso, ¿qué más está haciendo para mejorar al final de cuentas? Tú comentaste ya algunos problemas ahorita que saltan, como el caso de estos grupos narcodelictivos, estos grupos terroristas que a veces captan a los propios niños. Ayer tuve justamente un viaje a la península por un evento que ocurrió en mi domicilio y la verdad me quedé aterrado porque cerca de una unidad educativa que queda justo al frente de mi casa habían alrededor de unas 50 motocicletas de forma directa y dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No es normal. Esto no es que vienen a ver a los Claro, niños claro. de la escuela. Dije, cuidado y por aquí lo que están haciendo es esperando que vengan estos mismos niños, los captan, los llevan y obviamente por la permisibilidad que tiene nuestra legislación, los niños de menor edad tienen menos o menor penas en el tema de los juzgamientos. Tú como abogado lo conoces mejor de yo. ¿Qué está pasando al final de cuentas con esa misma trazabilidad o con ese mismo objetivo de devolverle a la educación pública lo que debería ser la educación pública? ¿O qué tienen pensado desde el Ministerio de Educación, mi querido José Luis? A ver, tienes un poquito más de 14.000 instituciones a nivel nacional públicas. Son más o menos 16.000 entre públicas, comisionales y particulares. Evidentemente, nuestra razón de ser es levantar la educación pública del país. Una educación pública que ha estado en completo abandono por muchísimos años, que simplemente le han dado la espalda y por eso tienes una infraestructura educativa en estado crítico en muchos lugares, que este año se invirtieron algunos millones de dólares en repotenciación de la infraestructura educativa. Tienes el problema de los docentes, que los han dejado olvidados, no han sido evaluados. Ahorita, después de 10 años, los docentes van a volver a ser evaluados. Claro, en este concurso de mérito de oposición No, que me no, no. comentas. Evaluación de la que realiza el INEVAL, el Instituto de Evaluación Educativa. ¿Ya? De- y, ¿De qué va esa? y para qué sirve esa evaluación? Entre otras cosas, para recategorización o ascenso. Y O desvinculación, no hay desvinculación. ¿no? Ok. No, eso es una mentira falsa. No existe desvinculación en caso de que obtengan resultados no Negativos. positivos. No, siempre hay que hablar En positivo. positivo. Entonces, por eso, no positivos. O los esperados. O los esperados, correcto, en la evaluación de desempeño docente. Eso es falso. Es una narrativa que están tratando de imponer porque estamos haciendo las cosas bien. Ok. Entonces, y los profes, luego de este proceso, van a tener el derecho de poder recategorizarse dentro del escalafón docente o pedir el ascenso. Y con esto van a tener una mejor remuneración. Mejora salarial, que es lo Mejora primero. salarial, efectivamente. Entonces,
Es un trabajo bastante difícil y no sé si nos dé el tiempo para poder llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Pero hay cosas que sí se están haciendo de la mano lo más rápido que se puede. Por ejemplo, el fortalecimiento de la educación técnica, que había estado olvidada en el país. Ok. ¿Qué Los, se está haciendo para la parte de la ¿Te educación acuerdas los técnica? famosos colegios Sí, técnicos? sí, sí, ¿Ya? sí. De hecho, hoy lo conversé con una abogada amiga también, justamente estos colegios, al menos en Guayaquil, que es donde se emite este programa, esas instituciones educativas que antes tú decías, para poder tener un trabajo o no, o si el mecánico sale de este colegio técnico, para no dar nombre directamente Ajá, del colegio técnico que queda cerca del estadio modelo, tú decías, es de calidad. O correcto. este mismo instituto que no sé al final de cuentas qué terminó ocurriendo con el famoso SECAP, que decías, si viene de allá, evidentemente es mano de obra Calificada. calificada o que al menos tiene conocimiento sobre lo que hace o no, o tú veías, sin duda alguna, en los propios talleres veías el maestro que tenía su cuadrito Sí. del propio SECAP, Mm, de este propio instituto. ¿Qué más está haciendo con esto y cuál es ese objetivo, como decías, de devolverle a la educación pública lo for- que debería ser? Fortalecer la educación técnica. Ok. Porque si tú fortaleces la educación técnica, tú puedes hacer que ese adolescente pueda tener incorporación en el mundo laboral. Ujú, ¿Ya? Y eso amerita una cooperación interinstitucional, Ministerio de Trabajo, empresa privada, Ministerio de Educación, Deporte y ujú, Cultura, ujú. ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos fondos de cooperación internacional justamente con ese objetivo. Perfecto. Fortalecimiento de la educación técnica a nivel del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior. ¿Cuál es uno de los desafíos que también hemos encontrado? Que los chicos cuando se gradúan de bachiller dicen, es que si yo no voy a la universidad, mi título no sirve. Ujú, Y descartan la educación técnica y tecnológica de nivel superior. ok. La ven menos que la educación universitaria. Ujú, Entonces, uno de los grandes desafíos, y lo hemos hablado con el viceministro de Educación Superior en reuniones que hemos tenido justamente por este proyecto de fortalecimiento de la educación técnica, es darle ese giro a la educación superior técnica y tecnológica para hacerla atractiva, hacer promociones reales de las carreras que se están ofertando dentro de estos institutos públicos ujú. que tenemos. Entonces, hay que hacer esa sinergia y la fusión, que era lo que te comentaba al principio, nos permite poder trabajar articuladamente para lograr ese propósito. ¿Para cuándo se esperan resultados de eso realmente? Porque creo que, como bien lo mencionaste al inicio, José Luis, creo que es una demanda latente en el Ecuador el hecho de conseguir un trabajo o una fuente de ingreso, y que creo que estas mismas carreras técnicas mañana más adelante te lo van a permitir. De repente no en lo clásico que tenías antes, Mecánica, por ejemplo. computación, mecánica, refrigeración, lo que fuera, porque evidentemente hoy creo que también la propia tecnología ha ido abriendo Ujú. varios otros caminos. ¿Cuánto más menos tenemos que esperar o Nosotros, en qué no, tiempo más menos podemos empezar a ver ese, resultados sobre esto? ese proyecto tiene que comenzar este año. Ya se han hecho las mesas técnicas. No me acuerdo si es BIT o CAF el que nos está financiando el proyecto. Ya hemos tenido todas las mesas técnicas, ya nosotros hemos mandado nuestros insumos y ya estamos esperando que la contraparte pueda continuar con los procesos internos para poder comenzar a ejecutarlo este año. ¿Cuántas instituciones educativas de tecnología superior están previstas, al menos en este, si lo puedo llamar pilotaje, te diga pilotaje, pero si no, al menos en esta primera fase? Existen instituciones priorizadas. No las quiero decir porque se puede generar una, Ujú. una expectativa falsa todavía. Existen instituciones priorizadas para comenzar con este proyecto y tiene que iniciarse lo antes posible porque para la ministra de Educación todo tiene que ser rápido y bien hecho. Que así tiene que ser lo público realmente. Rápido y bien hecho. No hay tiempo que No, perder. no, no tenemos tiempo que perder, pero también es parte de la visión de ella el fortalecimiento porque generas un tema. Un chico que está estudiando, un chico que tiene trabajo, ya no se vuelve o ya no lo seduce a ser parte de un GDO porque está llevando plata a su casa. Sí, Contrario es que estés medio estudiando y no tengas trabajo y tu familia tampoco lo tenga. ok. Entonces viene el GDO y te dice, oiga niño José Luisito, vea, le voy a dar $5 para que usted sea mi campanero, $5 diarios. Ujú. O sea, estás llevando $35 a tu casa semanales, Claro, que al final. porque es una realidad. Sí, 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 justamente Y con, eso. y con- y con esos $5 ayudas a tu mamá a comprar el arroz, el verde, la lata de atún y saliste. La carne o al menos come, pues. Exactamente. En realidad es que hay familias en lugares suburbanos Ujú. que no tienen que comer.
Sí, sí, sí. Lo entiendo claramente por esos mismos recorridos que he tenido la oportunidad de hacer O sea, tú y yo lo hemos visto. a nivel de país y evidentemente, más allá de lo duro y evidentemente no es conformismo, no es comodidad, pero todavía podemos comer al menos con $1, se puede comprar una librita de arroz, un huevito frito y algo. ¿No es nutritivo? Sí, evidentemente no es nutritivo, no es lo que el cuerpo necesita, no es lo que el niño o el adolescente tiene, pero en otros países que también he tenido la oportunidad de estar, a veces ni siquiera alcanza para eso. ¿Qué más está haciendo desde el ministerio, mi querido José Luis? ¿Cuáles son esos planes, programas y proyectos para lo que resta del 2026, para lo que resta del 2027? Como te decía, entendiendo que esta política pública se construye día a día, que es de largo aliento y que celebro por sobre todas las cosas algunas de las cosas que nos estás comentando que no tenía evidentemente la información de que se están haciendo porque creo que van por el camino correcto, más allá de que los resultados no van a ser inmediatos o no van a ser para ayer. Sí. Sin embargo, hay que sentar las bases, hay que empezar a construir el camino y creo que al menos de lo que te escucho, creo que eso se está haciendo, mi querido José Luis. Mira, con mucha emoción, mucho orgullo te puedo decir que creo que es la primera vez, creo, me puedo estar equivocando, pero por lo menos en los últimos 10 años, el Ministerio de Educación no entregaba textos y uniformes antes del inicio del periodo lectivo. Este año se consiguió que los estudiantes del régimen Costa Galápagos tengan la gran mayoría, porque hay sectores que son más alejados, que por temas de logística van a demorar un poco más la entrega de los textos y los uniformes, pero en la gran mayoría del país, régimen Costa Galápagos, los textos y uniformes fueron entregados antes del inicio del periodo lectivo. Excelente. Ya eso tú ya ves un avance. O al menos es bastante. Es la dignificación de la educación pública. Sí, sí, porque al final de cuentas lo que se había visto hace algún tiempo y evidentemente esto no es fanfarria ni obviamente aplauso a tu gestión, la cual evidentemente la valoro. De la ministra. Digo, tu gestión del ministerio al cual representas, pero eh, casos hemos visto, noticias hemos visto en donde los textos ya terminaban el año escolar y recién estaban llegando o no llegaron y ya quedaron pendientes para los siguientes del mismo niño que entiendo que también con eso se toparon el Ministerio. Yo conocí experiencias que en el régimen Sierra entregaban en diciembre, cuando el régimen comenzaba en septiembre, porque el ministerio recién contrataba en agosto. Ay, ay, ay. Ya, eso se llama ser indolente, Jorge. Correcto. De alguna que otra forma. No, ninguna, no. Eso se llama indolencia. Porque claro, como no son ellos, no son sus hijos, ahí vemos. Es que compras públicas. Es que el pliego. Entonces, las cosas no pueden funcionar así. O por lo menos nosotros no tenemos esa visión. Porque los niños son primero, los niños, la gente dice, el niño es el futuro de la patria. No, el niño no es ningún futuro de la patria, el niño es el presente de la patria. Eso es Y, correcto. y tenemos que trabajar por este presente. Y por eso nos quedamos, hasta las horas que nos quedamos viendo, apretando, eh, firmando las cosas que tienen que salir para que justamente, y ahorita la ministra nos ha pedido, como nos fue bien en la costa, la misma receta tenemos que repetirla en la sierra. ¿Y por qué al final de cuentas no tenemos, que es una duda ahorita escuchándote régimen Costa, régimen Sierra, que tengo es, ¿por qué no tenemos un horario unificado o una calendarización unificada entre Sierra y Costa? ¿De dónde nace esta diferencia de que en la Sierra tienen que estudiar de tal mes a tal mes y en la costa de tal mes a tal mes? Tú que estás adentro, Tú sí sabes que... quítame esa duda porque Mira, la te lo voy a verdad quitar. yo siempre he estado en eso de... nunca he entendido por qué en la Sierra se arranca ahí régimen Costa, régimen Sierra, régimen amazónico, en fin, de todos estos regímenes. Sierra, Amazonía, Costa Galápagos. Claro, A ver, tú sabes que esa discusión existió cuando se hizo el reglamento general de la ley de educación, hace 16, 18 años atrás o más. Justamente se tuvo esa discusión. Si es que se unificaban los regímenes escolares. Pero tienes variables. ¿Qué es lo que pasa? De diciembre a marzo, tú tienes una lluvia escandalosa aquí en la costa principalmente. Correcto. Entonces, tener o aplicar el régimen sierra aquí en la costa es que tengas a los niños nadando en las escuelas. Interesante. Y en el caso de la sierra, tienes los ciclos de cosecha, cuando son las vacaciones de ellos. Entonces, por un tema cultural, por un tema de idiosincrasia, muchos chicos
ayudan en las cosechas a sus padres cuando son las épocas de vacaciones en la sierra. Sí, no todo el mundo, pero al menos en la ruralidad En se la ve ruralidad, bastante sí, sí, que... sí, correcto, en la Sierra Centro, etcétera. Entonces, y la discusión es, ¿por qué migras toda la costa? ¿Por qué migras toda la sierra? Ujú. Entonces, No, de que les va a so- generar un problema ahí. son esas dinámicas. Y tienes un factor de turismo en la costa que también es bastante importante Ok. por el tema de la temporada de playa. Sí, me has dado, me has dado la justificación o las variables necesarias, básicamente, o las precisas. No eres la primera persona que me pregunta eso ahí, No, te ya te lo digo que, repito. a ver, esa duda la he tenido siempre. Hoy, obviamente, en este espacio de las cosas como son, tengo la oportunidad de poder conversar con la autoridad de turno y claro, las variables que me dices las considero sumamente válidas, no solamente eh, por la realidad que viven estos mismos cantones, estas mismas provincias, estas mismas personas, pero que al final de cuentas es sumamente válido el tema invernal, porque entramos a otra cosa más que también ya lo topaste en algunos de los momentos de la entrevista, que es sobre el tema de la infraestructura. Quiere decir que evidentemente las escuelas en su momento no fueron construidas para prever esta misma infraestructura o estos fenómenos climáticos que hoy en día los tenemos y que no voy a andar en eso porque evidentemente sería meterte en un problema y más que meterte en un problema es, entonces habría que hacer borrón y cuenta nueva, habría que cerrar escuelas o habría que construir nuevas para poder subirlas y bajarlas y a veces es mejor trabajar con lo que está, reformar con lo que está y sobre eso pues ir poniendo en marcha el plan que se tiene. Y cambiar el modelo de construcción, que eso lo está trabajando el viceministro de Gestión Educativa, porque era un modelo estandarizado. Ujú. Entonces tú sabes que en la costa, por las dinámicas de la costa, tienes que tener techos altos para Por que, el calor. por el calor, para que Ah, fluya el aire. No, hay instituciones que por el estándar tenían el techo bajito y tenían una especie de ventoleras en la Amazonía. claro. Entonces, es también cambiar el modelo de infraestructura educativa en el país, que sea amigable primero con los ecosistemas, Ujú. porque ya ahorita estamos hablando mucho de eso ahí, y que estén adaptadas a las realidades climáticas de cada región del país. Porque no puedes tener un modelo de infraestructura que es para sierra en Guayaquil o en Zamora. Ujú, ujú. No puedes. Con la Amazonía, como es. Claro. Entonces, es también cambiar esa lógica desde el ministerio. Para- Interesante. Interesante lo que nos comentaba José Luis Torres, viceministro de Educación, perteneciente a esta propia cartera de Educación, Cultura y Patrimonio, el Deporte. cual, deporte también, ¿no? Perdón, No, se me olvidaba justamente deporte, porque educación, en deporte y esta cultura. misma función veo y vi, de hecho, en estos últimos modificaciones de ministerios, que fue una de las pocas que se salvó, que no sufrió cambios, fusiones, alteraciones, pero bueno, bien en todo caso por el propio ministerio, mi querido José Luis, para ir cerrando ya el programa, pues tenemos un poquito más de hora y media conversando con José Luis, evidentemente aquí en las cosas como son. Siempre van a haber cosas que se queden pendientes, siempre van a quedar cosas en el tintero y es importante que quienes nos ven a través de nuestras plataformas digitales nos dejen en los comentarios, en la cajita de mensajes, qué les parece la entrevista, qué quisieran preguntarles para ver si armamos de repente algún tipo de pregunta y respuesta con nuestros distintos invitados. Y sobre eso tener, José Luis, muchísimas gracias por tener aquí tu mensaje final a la gente que ve este programa de Las Cosas Como Son, que sale a través de todas las plataformas digitales. Tu último mensaje para darle al ciudadano. A ver, primero, nuevamente agradecerte por el espacio. Siempre, siempre es grato estar con amigos. Y a la ciudadanía, al país, decirles que confíen en su gobierno. Este es un gobierno de gente comprometida con el país, que ha decidido incomodarse en todos los sentidos, familiar, laboral, para ir a servir al país con un propósito. Si nosotros no queríamos en el presidente de la República, no me hubiese movido, no hubiese dejado mi familia, no hubiese dejado mi trabajo, mis cosas, pero yo creo en el presidente de la República, creo en la ministra de Educación, Deporte y Cultura, y en ese sentido, crean en nosotros. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder cambiar en algo, porque en educación tú los resultados los ves a largo plazo, Correcto. no los ves ahorita, pero queremos dejar las bases para que la educación pública principalmente pueda seguir mejorando y llegue a esos niveles que nosotros esperamos, que ya no veamos resultados con problemas lectoescritores o de razonamiento lógico matemático en los niños a tempranas edades.
por ejemplo. Ujú. Eso es algo que estamos tratando de trabajar, De erradicarlo de de alguna manera. erradicarlo de alguna manera. Entonces, decirle a la ciudadanía que a las órdenes, como viceministro de Educación, yo atiendo a todo el mundo, me escriben por Instagram y a todos se los atiende, se les da una respuesta. A veces no es la respuesta que ellos quieren, pero siempre a las órdenes como servidor público, para ellos, para la ciudadanía, para todos los que me aborden. Y recordarles algo, que mi mayor motivación, y así te lo hablo a título personal, es la sonrisa de un niño. Y cada vez que yo me voy a Quito, yo escucho la canción de Jorge Luis del Hierro, Voy Dibujando, Ujú. una sonrisa en cada niño. Bueno, esa es mi canción que me motiva todos los días para seguir aquí y dejar de ver la sonrisa de mis propios hijos para poder ver la sonrisa de los estudiantes del Sistema Nacional Claro, de dejarles Educación. un mejor ejemplo. Ajá. Interesante lo que nos comentaba José Luis Torres, viceministro de Educación, aquí en Las Cosas como son. Ha sido un gusto. Nos vemos hasta una próxima entrega o hasta un próximo episodio de Las Cosas como son.